Sí, hay una cosa ahí importante, por ejemplo, con el ejemplo de la arepa de Antioquia, que es con maíz cariaco rojo, y la arepa de cariaco rojo también de La Guajira, y es que el maíz, dependiendo de la zona en la que se sembre, a pesar de que estamos hablando de una línea de genética maíces, que hay muchas variedades, hay variedades que se comportan diferente según el sector, espacio geográfico donde se siembre. Entonces, un cariaco que esté sembrado en una vertiente muy inclinada o cualquier variedad de maíz, debido a las antiocianinas que se van a dar por la acidez del suelo y por la altura, puede ser más rojo, más morado o más blanco, dependiendo de esos nutrientes que tengan ahí. Entonces, hay variables dentro de una misma tipo de maíz que solamente se van a dar por el tipo de tierra donde se siembra. No es lo mismo el maíz capachimorado sembrado en Pueblo Rico, que tiene unas vetas rojizas muy bonitas, que si usted lo siembra, por ejemplo, en una parte más fría, como en el Carmen, va a tener menos vetas. Y esas antiocianinas van a quedar adheridas a la tusa y no al grano de maíz. Entonces hay un montón de cosas que nosotros, digamos que el principal problema que tenemos con la arepa, y que es el ejemplo de cómo estamos en el país en cultura general, es que nos desconocemos recíprocamente. Usted dice arepa y solamente vio una arepa blanca. Y usted tocaba que hay unas formas de reinterpretar esos procesamientos con la arepa, con productos que constituyen la arepa, pero con otras formas de procesarlo, genera un producto nuevo. Ese bizcocho serreño que tenemos ahí, si se le agrega más fécula y huevo, se convierte en buñuelos. Una masa de maíz que no se procesó un día, sino que al otro día se fermentó, porque hay una particularidad con las arepas, es que las arepas se tienen que hacer del día. Si usted no hace la masa de arepas el mismo día, al otro día amanece la masa revenida. ¿Qué quiere decir revenida? Con agua por los lados, ya no da para hacer una arepa. Pero entonces esa forma de cocinar desde lo popular, desde lo que se tiene en casa, hace que ya no salga una arepa, pero sí una torta de arepa. Que entonces no vamos a hacer arepas sino amasijos horneados, que entonces si no tenemos una parrilla, que es lo que ahorita se vende en todos los remates, por así decirlo, en todas esas partes donde se venden cosas de cocina económica, antes estaba el maquín, que era mucho más alto para hacer las panochas y poderlas meter alrededor del rescoldo. Entonces hay un montón de elementos identitarios que de a poco se han ido dejando, y que eso se convierte en un símbolo, en un signo que nos estamos alejando de las cosas. Usted empieza a buscar esos signos y todo le va a apuntar a que estamos más lejos de lo que nos es nuestro. Y eso da muestra también de que el tipo de maíz que consumimos, un maíz importado que es fácil de procesar, es económico y que está acabando con nuestro campesinado, pues requiere menos sistemas técnicos de procesamiento y de elaboración, y da menos características tanto nutritivas como a la hora de hacer distintas preparaciones, que simplemente vamos sometiendo ciertos elementos. La máquina de moler desaparece, la forma de pilar. Pues tenemos el pilón como tal de madera, es un elemento que nos aportaron otras culturas, pero la piedra de moler, el cascado en piedra, eso no lo conocemos como propio. Similamos que es más nuestro inclusive la máquina de moler que el pilar y el cascar en piedra. Claro. Y que de acuerdo a eso también usted, cuando dice vamos a hacer mazamorra, usted va a un supermercado y le venden maíz trillado importado, pero resulta que para hacer mazamorra se necesita un maíz montaña, un maíz grande de forma molar, que a la hora de golpear un maíz con otro se vaya retirando el endocarpio y eso posibilite el crecimiento del grano en la cocción. Y que con esas se hacían las arepas de maíz mote, porque es un grano de maíz carnoso que facilita su cocción en la ceniza. Que para hacer una de maíz pilado, trillado, se necesita un grano de forma dentada, un grano calentano, de tierra caliente. Entonces ahí nos vamos yendo. Es como hablar de las variedades de maíces chocositos, esa vaina no se deja pilar de lo pequeño que es. Es que yo creo que la falta de conciencia de este plural universo que acaba de relatar rápidamente y con muchos detalles Isaías, en términos de las
variedades de maíces, las geografías en las que esos maíces se siembran, que van dando otras nuevas variedades. Y yo quisiera resaltar en este momento una cantaleta que yo trato siempre de compartir cuando estamos en función de la comida, es que no solamente para hablar de las arepas nos estamos preocupando del tipo o la variedad del maíz y brincamos casi que prácticamente a la cocina, y ahí como que se nos queda la película, es decir, se siembran las distintas variedades de maíz, se aprovechan culturalmente los distintos estadios de esas matas de maíz, de esas mazorcas y de esos elementos, vienen las tecnologías para procesar esos maíces y se producen las arepas. Entonces mi cantaleta es, se nos están olvidando unos niveles de la arepa muy valiosos que son los mercados, la circulación de los maíces, la circulación de las arepas, ir a comprar las arepas, ir a comprar los maíces, pero también el proceso de comernos esas arepas producidas con esos maíces. Es decir, en ese horizonte de las arepas colombianas hay unas maneras de comernos las arepas, unas maneras de cocinar y de vivir ese mundo de las cocinas, el mundo de los mercados y el mundo de los comedores. Podemos hacer un recorrido hermosísimo de cómo nos comemos en Colombia las arepas, con qué nos las comemos, cuántas veces nos las comemos, es decir, la práctica culinaria en todas sus estancias, es decir, comiéndonos las arepas, protocolos de cómo nos comemos las distintas arepas en todo el país, y yo creo que hay exquisitas anécdotas, incluso ahora Isaías mencionaba algo muy bonito, de cómo en la cocina nada se debe perder. Entonces, que hicimos la masa de las arepas, hicimos la masa de maíz, se nos quedó de un día para otro, resultó que ya no nos sirve para hacer arepas, pero empieza otro desarrollo culinario de amasijos horneados, amasijos cocidos, hervidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es muy bonito de cómo el maíz, desde la mata hasta las bocas, entra en una serie de vivencias culturales muy particulares de aprovechamiento permanente, es decir, la culinaria alrededor de las arepas que quedan, que se dejan, que amanecen, que no amanecen, que están allí, que están acá, las masas de tal tipo, las masas, es decir, hay un horizonte muy valioso para lograr realmente entender que está el comer, está el preparar, están los mercados y están todo ese tema de las siembras y los cultivos y las variedades. Entonces, es una invitación también a que cada uno de nosotros mire, y a mí me gusta mucho provocar para que en estos encuentros cada uno se vuelva su propio investigador, su propio interesado en mirar su mundo culinario en torno a las arepas, porque es que las estadísticas, yo me acuerdo que creo que en la versión del año pasado hubo unas estadísticas brutales de la montonera de economía que se mueve en el país con las ventas de las arepas, es decir, sigue siendo un renglón supremamente significativo de la dinámica, diríamos, en Antioquia y en muchas regiones del país. Cada vez vemos más puestos callejeros de versiones de arepas de las más variadas posibilidades. Entonces también, ¿cómo es nuestro día a día con las arepas? ¿Cómo nos las comemos? ¿Con qué acompañantes? Entonces va saliendo una Colombia en unas historias de arepas muy valiosas, que son más importantes que, obviamente, las técnicas son interesantísimas, pero más allá que esas técnicas y esas recetas, es darle vida a esa Colombia amarrada, genéticamente, lo digo con todo respeto, a esos maíces que en las mitologías, y vuelvo y evoco la charla reciente del colega Wilder, cómo tenemos entroncados los pueblos, las historias ancestrales. Por eso es que el maíz sigue siendo una columna vertebral. Y quiero mencionar un lindo homenaje al maestro Antonio Caro, recientemente fallecido, que dignificó y estuvo luchando todo el tema del maíz, de Quintín-Lame, de los movimientos indígenas, precisamente para evocarlo con su silueta de su obra, diríamos, gráfica sobre el maíz en Colombia. Entonces yo creo que teniendo todo ese horizonte de Isaías, cada vez se nos vuelve más difícil hablar de una genealogía de las arepas de Colombia, porque mire todas las arandelas que tenemos. Sí, y ahí a propósito de Antonio Caro, el maestro de maestros pues, del arte conceptual en el país, hay una obra de él, tiene muchas obras con maíz,
y esa firma de Quintín Lama es una maravilla, pero hay una obra muy significativa de él y poco vista que se llama 751, y es que él iba caminando por la calle y se encontró un chance, una boletilla de chance. Él tomó esa boletilla de chance, amplió el número que decía 751 y le pintó una mata de maíz. Hablando y recontextualizando y uno revisando es cómo el campesinado colombiano ante esa sobretasa y esa presión que se hace políticamente para importar más maíz que sembrarlo, cómo tiene que dejar al azar su campesinidad, su ser, su enraizamiento y sus propias semillas para dedicarse a ver qué es lo que importan y qué es lo que trae la novedad, la nueva semilla, la modificación. Las arepas mueven mucha economía, el maíz mueve la economía de este país, ha levantado iglesias, ha sostenido familias, entre otras muchas cosas, pero está supeditado a la importación. Hemos tenido cifras de importación de 750.000 toneladas de maíces. Los mayores importadores son los productores de pienso para animales. Todo ese maíz barato que usted compra en los supermercados, que no es sembrado en nuestro país, es maíz que ha sido importado inicialmente para la elaboración de piensos animales. Usted está, sin el hecho de que nos dejemos de decir que igual somos animales, pues tenemos nuestra línea genética ahí, usted está básicamente comiendo un maíz de pésima calidad, teniendo una riqueza infinita de maíces de muy buena calidad y que favorecerían la economía de muchas familias, de quien lo siembra, de quien cuida la semilla, de quien lo vende. Y hay un montón de cosas alrededor de producir maíz y labores que se van perdiendo con el paso del tiempo. Hay una labor muy bonita en Antioquia, no sé si estará en otras regiones, y es la labor del empacador de mazorcas de maíz. Hay una persona muy en específico en la producción de maíz que solamente se dedica a empacar las mazorcas en los costales y lo llaman de las demás zonas donde se esté recogiendo maíz para que empaque, porque es capaz de meter más docenas en un costal y por lo tanto el costal vale más. Y es capaz de hacerle requinte, que es hacerle la parte arriba de las mazorcas. Usted va a una plaza de mercado y ve unos costales muy bonitos que tienen, se sobrepasan, es decir, se salen las mazorcas del costal y no se caen. Esa es la labor del empacador, pero es una labor que está desapareciendo porque es que aquí ya no se siembra maíz. El maíz que sembramos y consumimos propio en Antioquia principalmente es el chocolo, porque es muy difícil importarlo fresco, aunque ya llega. Pero usted sabe que tiene garantías de que es un maíz propio porque está fresco. El seco, esa vaina es importada. No hay forma de que un maicero nacional que tiene que vender el grano de maíz entre 3.500, 4.000 pesos, 6.000 pesos, un grano criollo, muchas veces orgánico, limpio genéticamente, compita con un maíz importado de 700 pesos. Claro. Las areperas no pueden pagar eso. Ahorita con el cambio, con todo el asunto social que hemos tenido, tanto de paro, tanto de pandemia, hemos tenido unas restricciones en la llegada de algunas variedades de maíces. Eso incrementó el valor del maíz. Y las areperas que venden un paquete de arepa por 900 o 1.000 pesos, tuvieron que subirlo a 1.200 o 1.500 pesos y hay gente que les pone problema. Los estaderos están dejando de comprarle arepas a las areperas artesanales porque le subieron 100 o 200 pesos al paquete de arepas. Prefieren ir a comprarle a una arepa a una fábrica industrializada que importa maíz. Entonces, lo de revisarnos en la alacena, como usted lo decía ahora, es súper importante. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Las harinas procesadas, precocidas que tenemos en nuestras alacenas son con maíces importados. Es decir, estamos en nada. No nos podemos construir como nación, no podemos hablar de nuestra cocina si no sabemos qué es lo que comemos. Tenemos problemas con importación de papa, ajo y de maíz. Pues, estamos jodidos. Si fuera de eso, le quitan los aranceles a la importación de maíz, dan incentivos por importar maíz, pero empiezan a poner impuestos a la producción de maíz propia.